Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Virgilio Acuña la iniciativa que ha tenido de convocar a este evento y además a Luis Cristóbal Yaca, presidente de la Comisión de Constitución, por haber tenido, digamos, la paciencia de atender durante tantas horas este debate que quiero decir que he sido senador, he sido diputado, he participado en la Organización de Estados Americanos, donde he sido subpresidente del Consejo Permanente, y pocas veces había escuchado un debate de esta altura. De las intervenciones de Carlos Messía, de Omar Chejade, un político que está madurando de una manera impresionante, ¿no es verdad?, de Virgilio Acuña con todos los datos y con toda la inquietud que tiene de nuestro presidente de la Comisión de Constitución, que nos dice que efectivamente vamos a discutir este tema y no lo vamos a enterrar, no lo vamos a poner debajo de la alfombra, que no vamos a tener miedo de entrar a esta discusión que Ángel Delgado ha planteado tan brillantemente, porque hay que decirlo como las cosas son, tan brillantemente. Creo que este discurso de Ángel va a ser publicado de todas maneras por la Casa de la Constitución, debería publicarlo el propio Congreso de la República y nosotros vamos a encargarnos de discutirlo. Quiero agradecer esta mañana también, además de la presencia de Mario Moretti, nuestro decano del Colegio de Abogados, y a quien le pedimos que haga carne esta lucha que Ángel Delgado está reclamando y que ha pedido Carlos Messía y que ha reiterado Omar Chejade, desde la tribuna más importante para la juridicidad, que es la Academia del Colegio de Abogados. Quiero agradecer la presencia también de quienes han sido parlamentarios de la República y nos acompañan: Daniel Hidrogo, aquí presente con nosotros, Rolando Breña, un magnífico senador que siempre le dio luces al Parlamento, Alberto Franco Ballester, aquí también cercano a Sánchez, aquel que motivó aquel cambio copernicano que nos hablaba, no sé si fue Carlos Messía o Omar Chejade, cuando nos decían que habíamos pasado del Estado a la persona primero, y por eso pone primero a las personas, y a Pedrito Morales, también parlamentario y sobre todo un gran alcalde de Huancayo. De Huancayo le doy muchísimo a Pedro Morales Mancilla, que además siempre tuvo claro cuál era el espacio que tenía. Y además a Manuel Ajo, que también está aquí con nosotros presentes. Todos ellos parlamentarios de la República. Pero muy bien, la Constitución no es otra cosa, como decía Julio César Gaviria, que es un pacto interno, es un tratado de paz interna. Y en consecuencia implica que los titulares del poder de una nación se ponen de acuerdo respecto a cuáles son las reglas que efectivamente van a hacer que ellos marchen juntos y cuál es el lugar al que cada uno le corresponde y cuáles son las cosas que uno puede pedirle a esa sociedad que está conformada. Y ese tratado de paz interno es un contrato social. Y si ese contrato no es firmado por todos los ciudadanos, sino que es solamente impuesto por un grupo de ellos a expensas de los derechos de los demás, como ha dicho antes, entonces ahí sí ya no estamos ni frente a un tratado de paz interno, sino aquello que Valentín señalaba y que hace rato ha repetido hoy día, un estatuto de ocupación de quienes ganaron frente a quienes perdieron, pero no quienes ganaron verdaderamente en buena lid, sino quienes se impusieron por un golpe de Estado con las armas. Cosa que además la candidata a la presidencia del 2011, la señora Fujimori, le pidió perdón al Perú por ese hecho del 2011 que fue el golpe de Estado que se propició el 5 de abril. Y sin embargo, todavía no le ha pedido perdón por el fruto directo, por el primogénito de ese golpe, que fue precisamente este texto de 1993, que no nos vamos a cansar de luchar contra él hasta que declaremos su unidad. Porque esta es una de las grandes causas que tiene el Perú. No dejar que se instale como verdad lo que fue el embuste de una dictadura. Y como decía Aida de la Torre, mi maestro, las grandes causas no perecen por el miedo, y yo diría tampoco se deshacen por la burla.
sino que nos corresponde a nosotros seguir con constancia para también, continuando con la frase de Bolívar, decir: Dios le concede el triunfo a la constancia. Y esa es la constancia que tenemos que poner en este caso. Porque la Constitución de 1979 y cualquier constitución democrática tiene que ser un himno, una oda al pluralismo, un canto a la diversidad, una posibilidad en que todos nos sintamos efectivamente parte de esa nación que queremos efectivamente construir. Y eso no es el texto de 1993. Y no lo es por lo que dijo Carlos Mencía, y no lo es por lo que dijo Mar Tejada, y no lo es por las instituciones que se producen en el mundo, como lo dijo Virgilio Acuña, y por cierto, no lo es por toda la filosofía que está detrás de esto que nos ha explicado Ángel Delgado, en donde efectivamente los que se encaramaron en el poder real destrozaron toda posibilidad de hacer un pluralismo auténtico en una nación. Y no es cierto que porque se haga una reforma constitucional o una modificación del texto constitucional, las empresas se vayan a ir. Virgilio Acuña me lo decía con claridad ahora que estábamos comentando la información de Ángel. Uno de los valores esenciales de un sistema político moderno, como lo señala Joseph Stiglitz, que ha sido nada menos que Premio Nobel de Economía, jefe del gabinete de asesores de Bill Clinton y además vicepresidente del Banco Mundial, o sea, nadie lo puede acusar a esta persona de ser efectivamente más rojo que una sandía por dentro. Esta persona es, sin embargo, una persona que dice: la tranquilidad social, la paz social es uno de los instrumentos económicos más preciados en las sociedades modernas. Y de eso nos hemos olvidado, porque queremos que las leyes solo sirvan para algunos y no sirvan para otros. ¿Qué lugar pueden encontrar en el texto de 1993? Como se ha señalado, quienes no tienen agua, por ejemplo, y quienes no encuentran que hay un derecho social, derechos sociales que estaban establecidos en la Constitución de 1979 y de las cuales se burlaron quienes perpetraron el texto de 1993. ¿Qué derechos sociales pueden encontrar hoy día los jóvenes que salen a trabajar y que les dicen: si quieres trabajar no tienes que tener derechos, es decir, no tienes que tener un lugar en el país? Eso es inaceptable. Eso es algo con lo cual no podemos consentir. Esa es una rueda de molino con la cual el Perú no puede comulgar. Y en eso es lo que estamos hoy día inmersos. Una constitución tiene que limitar al poder, como decía Carlos Gómez, pero no solamente al poder político, que fue el origen de la Constitución, porque el origen de las constituciones en la época moderna fue frenar al poder político de los reyes absolutistas. Lo fue en Francia, lo fue en los Estados Unidos y luego lo fue en los países de América Latina y en los demás países de Europa. La Constitución, hoy entendida en el siglo XXI, tiene que ser una Constitución que limita al poder político, por cierto, pero al poder militar, al poder económico, al poder religioso cuando pretende ingresar al tema político, porque esa fue una de las grandes discusiones y que hicieron posible la civilización occidental. Y lo digo yo que soy un católico convencido, pero también convencido de que en el tema de la política la religión no puede imponerse como si fuera un dogma, porque si no estamos violando el principio de libertad que el Señor consagra desde las propias Escrituras. En consecuencia, y también tiene que limitar el poder mediático, que ha sido precisamente uno de los grandes distorsionadores de todo este esquema de los últimos años, no solo en el Perú, sino en el mundo, y que prácticamente pretende suplantar lo que es la voluntad del pueblo por la voluntad de lo que se publica. Y esas son dos cosas distintas, como decía el gran teórico alemán Joseph Stalin. Pues muy bien, las constituciones democráticas, por lo demás, se hacen en democracia, no se hacen en dictaduras. Las constituciones democráticas se discuten en democracia. Y eso no pasó con el texto de 1993. El texto de 1993 fue un embuste para callar al mundo, para decirle que aquí había una democracia, cuando en realidad lo que se estaba instalando era una dictadura. A diferencia de lo que pasó con los militares en 1979, que se iban del poder y que querían dejarlo porque se dieron cuenta que el Perú no podía soportar ya más su reglaje. En el año 92,
comunistas y la Fuerza Armada y quienes lo apoyaban estaban tentadas y querían quedarse en el poder. Y para eso hicieron su texto, para engañar al Perú. Y aquí recurro a una de las frases de Carl Friedrich, porque se ha dicho que se consolidó el texto de 1993. Carl Friedrich, uno de los grandes profesores de Derecho Constitucional, se preguntaba, ¿cuál fue realmente la Constitución de Alemania durante la época de los nazis? ¿Fue lo que decían los textos de ese país o era lo que Hitler le daba la gana? Era lo que Hitler le daba la gana, no importaba lo que dijeran los textos. ¿Cuál era la Constitución rusa de los años de 1927, 28, 30, cuando se pusieron las grandes matanzas? ¿La Constitución de 1920 o lo que le daba la gana hacer Stalin? Era lo que le daba la gana a Stalin. ¿Y cuál era, entre comillas, la Constitución del Perú entre 1992 y el año 2000? Lo que decía ese texto que nunca cumplió Fujimori ni sus secuaces, o lo que quería Fujimori. Lo que quería Fujimori. Entonces ese no fue un texto que tuvo, como decía otro de los grandes profesores alemanes, Konrad Hesse, voluntad de constitución. Para que haya una constitución tiene que haber voluntad de constitución, compromiso de quienes están en el poder, de comportarse y de llevar adelante el pacto social y la forma de gobernar a través de las posibilidades y de los límites que ha establecido el pueblo en el texto constitucional. Entonces, no es verdad que además se haya convalidado la Constitución. Se ha dicho no se hizo mucho, claro no se hizo mucho, porque fundamentalmente el poder económico y el poder mediático hicieron imposible cualquier cambio. Hablen ustedes del cambio de la Constitución. Yo pregunto, ¿cuántas palabras van a salir mañana en los periódicos respecto a eso que estamos hablando hoy día? ¿Y cuántas palabras van a salir mañana sobre un tema niño que se esté discutiendo aquí en la puerta del Congreso? Comparemos mañana. ¿Cuánto se va a hablar del gran discurso de Ángel Delgado, de la magnífica exposición de Mesía, de la buena y madura exposición de Chejal? ¿Y cuándo se va a hablar mañana de cualquier tema de verdad subalterno? Entonces, ahora tenemos que cómo responder. No se ha modificado el texto, no se ha sustituido, no se ha anulado el texto de 1993, porque los poderes fácticos, especialmente el económico y el mediático, que está muy unido lamentablemente con el poder económico, no han querido y han silenciado este tema cada vez que le da la gana. Porque el pueblo, cada vez que fue convocado para que decidiera entre la Constitución de 1979 y el mamotreto del 93, decidió siempre por la Constitución del 79. Cuando salió Toledo, ¿qué prometió Toledo? Acabar con los vestigios con lo que quedaba de la dictadura. No se atrevió. Cuando salió Ana García en el año 2006, ¿qué cosa dijo? Que iba a retornar a la Constitución de 1979. ¿Lo han escuchado ustedes o no? Todos lo hemos escuchado. ¿Y qué hizo en los 5 años que estuvo en el gobierno? Nada al respecto. Y cuando en el 2011 Omar, Marisol, Espinosa y Omar Chejade efectivamente juraron por la Constitución del 79, por el espíritu y los valores de la Constitución del 79. Estamos en el año 2015. ¿Y qué han hecho por eso? Nada. Ni una palabra, ni un avance, ni un paso. Y en consecuencia, 110.000 ciudadanos nos pusimos la tarea de proponerle este tema al país y de no dejar que este debate, que no es un debate de normas concretas, sino de principios y valores, como lo ha señalado Ángel Delgado, efectivamente pudiera tener espacio en este centro que es el Congreso de la República. Yo me siento hoy día verdaderamente preocupado, porque una de las grandes piezas de la República Peruana es el preámbulo de la Constitución de 1979. Yo se lo vi escribir a Andrés Townsend, mi maestro. Estaba sentado frente a él. Él se sentaba en Don Carlitos Chico 610 en su escritorio y yo estaba al frente. Escribí y me decía, Tito, ¿qué te parece? Por supuesto me parecía bien todo lo que decía, además quién era yo para decirle algo al maestro Townsend, ¿no es verdad? Y entonces me leyó esa frase, ¿no?
que la economía es el fin supremo, la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que todos estamos obligados a defenderla y a protegerla. Y después me leyó un párrafo lindo que decía: decididos a formar una sociedad libre, justa y culta, sin explotados ni explotadores, donde la economía esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía, que era la recusación del liberalismo por un lado y la recusación del comunismo por el otro lado. Era la posición de centro que el Perú tenía que reclamar para poder desarrollarse con solidaridad social. Eso era la Constitución del 79. Comparen el preámbulo de la Constitución escrito por Townsend con lo que es el preámbulo del texto, no sé qué cosa hecho en 1993. Y yo podría parafrasear ese texto y si hubiese tenido que hacer esto que hicieron en el 93, un preámbulo, hubieran dicho: decididos a formar una sociedad injusta, subordinada e inculta, en donde el hombre está al servicio de la economía y no la economía al servicio del hombre. Porque eso es lo que está pasando el día de hoy. Y eso es contra lo cual nosotros tenemos que discutir. Efectivamente, la Constitución significa el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos y significa que los fenómenos políticos tienen que conducirse de acuerdo a lo que establece este texto fundamental. Eso lo decía Andreoni, otro de los grandes pensadores políticos del siglo XX, franceses. ¿Y qué cosa es lo que hace que efectivamente los ciudadanos nos sintamos parte de una nación? Contestarle que sí a aquello que Renan llamaba el plebiscito de todos los días. Renan decía: ¿qué cosa es una nación? Es un plebiscito de todos los días. Es que cuando nos levantamos nosotros nos preguntamos: ¿queremos seguir siendo peruanos? Y decimos: sí, queremos seguir siendo peruanos. Pero ¿qué peruanos pueden querer seguir siendo quienes no tienen ningún tipo de derecho en esta nación? Quienes se sienten ajenos, para quienes, parafraseando a Gil Alegría, el Perú verdaderamente resulta ancho y ajeno. Nosotros tenemos que hacer con las constituciones que el Perú sea propio, que el Perú sea de cada uno, que cada uno sienta que tiene un pedacito de país y que efectivamente puede influir en la marcha de esa nación. Ese es el reto de discutir en conjunto de verdad entre fuerzas que tienen distintos pensamientos. Un texto que nos sirva a todos, en donde todos efectivamente nos encontremos. Se retiró la firma de Fujimori y sigue la firma de todos los demás. ¿Cuántos de los que estuvieron detrás del texto de Fujimori de 1993? Militares, ministros, etc. no están hoy día presos y condenados a 25 años, 10 años, 12 años por la comisión de todas las figuras del Código Penal, de secuestro, asesinato, corrupción, chuponeo, compra de periódicos, etcétera, etcétera. Y nosotros seguimos obedeciendo eso. Nosotros seguimos regidos por eso. ¿Qué clase de país somos? Eso es lo que yo siempre me he preguntado durante todos estos años. No tenemos el coraje, como decía antes, qué extraño sortilegio de no poder organizarnos para acabar con esto, no obstante que cada vez que a los peruanos se nos pregunta qué constitución queremos, hemos votado por la Constitución del 79, porque en el 2011 habían dos modelos, el que quería Fujimori y el que quería Humala. ¿Por quién votó el Perú? Por el Humala que dijo hoy a hacer el cambio, incluso juró por eso. Sé que en 2006 no votó por García y por Humala, que también decía lo mismo. Entonces, no vengamos con ese cuento de que se ha convalidado, porque el único que puede convalidar una constitución es el pueblo de manera expresa y no tácita. Los académicos que opinan de tal manera, y yo soy uno de ellos posiblemente, no podemos convalidar una constitución. Ni el mejor de nosotros, Motivo García de la U, podría hacerlo. Nadie puede hacer una convalidación de una constitución, esa es una tarea exclusiva del pueblo. Y esa no se ha producido. Y al contrario, la ha rechazado cada vez que ha sido puesta en esta discusión. Se decía que había que llegó tarde la Constitución
Constitución de 1979. Porque efectivamente luego viene Fukuyama, la teoría del fin del Estado, los think tanks que había preparado Reagan y la derecha norteamericana precisamente para acabar con cualquier pretensión de continuar con una política de New Deal o una política social que es, dicho sea de paso, con todos sus problemas, la que está recuperando la política en Estados Unidos, la economía en los Estados Unidos, después de todo lo que ha sucedido durante las épocas del gobierno republicano. Pues muy bien, entonces volvamos al Perú, que no nos interesa mucho en este caso nada más, ese país que es un gran país y por el cual yo tengo un gran respeto y además una gran admiración, porque si no, no sería la primera potencia del mundo. Pero sí, no podemos aceptar a pies juntillas lo que ellos plantean como bueno para ellos, también como bueno para nosotros, porque nosotros también tenemos derecho al desarrollo y a avanzar igual o más que ellos en algún momento de nuestra historia. Pero ese Francis Fukuyama que hablaba del fin del Estado, luego escribe un libro, no hace muchos años, donde se retracta de todas esas tesis del fin del Estado y dice que es absolutamente necesario para los países contar con un Estado que limite precisamente los excesos que se producen en la norma del mercado. El propio Francis Fukuyama, lo que pasa es que alguien escuchó de la famosa frase, pero nunca ni leyó su obra ni leyó sus posteriores obras, y entonces se quedaron congelados en el tiempo. Entonces, si como dice Carlos, efectivamente aquí existe una constitución material, siguiendo a Constantino Mortati, el gran constitucionalista italiano, que es la Constitución de 1979, que fijó los 7 grandes pilares sobre los cuales se sostiene una constitución. Si esa es la constitución material, ¿por qué no sinceramos de una vez el asunto y dejamos de lado la perversidad de tener que estar sometidos a un texto hecho por la dictadura? Finalmente, con respecto a la pregunta que nos planteara Omar y que quiero contestar, efectivamente, el tema del estancamiento económico de la década del 80 se debió a otros factores, por cierto, no necesariamente a la Constitución de 1979. Un gobierno malo, como fue el gobierno de Alan García, y un fenómeno absolutamente perverso, como fue el fenómeno del terrorismo comunista impulsado por Abimael Guzmán, fueron los que hicieron que el Perú se estancara en esa década. Pero a pesar de todo, se le dio a ese presidente democrático Alberto Fujimori en esa misma sala y en la sala contigua las armas para derrotar al terrorismo y para reinsertarse en el sistema económico mundial. Y Ricardo Lagos, que es un economista que vive todavía en el Perú y que en ese momento era funcionario del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, en reciente entrevista ha dicho: no es verdad que para reinsertar al Perú había necesidad de hacer un golpe. Lo ha dicho con todas sus letras. Es más, el golpe de Fujimori retrasó la reinserción que ya se había comenzado en la era democrática. O sea que eso es una farsa, eso es un embuste, eso es una mentira. Eso es un lote con el que se nos quiere hacer a nosotros consentir. Y nosotros no vamos a consentir en eso. Yo no quiero extenderme, porque después de lo que he escuchado hoy día quiero seguirme a los 20 minutos que mi amigo Virgilio Acuña me ha pedido que me limito. Y me limito porque no hay necesidad de más. Porque después de haberlos escuchado a ellos, porque después de haberlos visto a ustedes, después de haber escuchado ese magnífico discurso de Carlos, de Omar y sobre todo de Ángel Delgado, yo quiero decirles solamente a quienes son más jóvenes aquí que los invitamos a la Casa de la Constitución, que nosotros hemos abierto un espacio para que ustedes vengan a discutir. Nosotros somos personajes a los cuales a unos los pelos ya se nos fueron de vacaciones definitivas, ¿no es verdad? Y otros, efectivamente, como dice el tango, las nieves del tiempo poblaron, ¿no es verdad? Y ya nos toca descansar. Vengan a la Casa de la Constitución, les hemos abierto un espacio, discutan, avancen, organícense, y hagan posible que aquel sueño que nosotros tuvimos de que el Perú se sacara las cadenas de este texto indigno, efectivamente se convierta en realidad, y que Cristóbal Yaco, con esta convocatoria que nos va a hacer efectivamente en marzo, abra otra vez el espacio y que los medios
el resto de los medios, si vamos a ver mañana, van a abrir otra vez los debates para que efectivamente en sus canales, en vez de estar discutiendo si quién va a ser la primera dama del señor Brad Pisa o quién va a ser, digamos, sí, porque ellos están discutiendo, ustedes lo están viendo, muy bien, van a darle lugar a un debate articulado como el que ha sido propuesto hoy por la iniciativa de Pepino Acuña, en este lugar, que es el lugar de Porras, que es el lugar de Galvez, que es el lugar de Sánchez, que es el lugar de Townsend, que es el lugar de Prearé, que es el lugar de los grandes, de Mario Polanco, que es el lugar de los grandes tribunos de la República. Muchas gracias a todos.